a todos, bienvenidos a Perlas de Imagen Cardíaca, de nuevo con ustedes esta vez con Arturo Evangelista. Ya sabéis que es uno de los líderes mundiales de muchas cosas, pero de aorta fundamentalmente. Es jefe de imagen en el Hospital Valdebrón, uno de los hospitales míticos de la imagen en este país. Y vamos a hablar hoy de un tema que es interesante, muy interesante desde el punto de vista además clínico, de actuación clínica, que es la enfermedad valvular aórtica y la enfermedad de la pared, o sea, la aortopatía y la aorta bicúspide. La primera pregunta es, Arturo, todos sabemos que en un paciente con una aorta bicúspide la dilatación es un factor importante como predictor. ¿Cómo jugamos o co-jugamos? ¿Qué factores de eco pueden ser predictores en esta asociación, esta combinación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que realmente esta es una controversia de la década pasada, donde uno se planteaba de si la aorta estaba dilatada porque formaba parte del espectro genético de la bicúspide y por lo tanto pues de la cresta neural venía la misma alteración de la pared de la aorta, y otros grupos decían que era un tema más hemocinético de flujos que no eran laminares, flujos que eran excéntricos. Y yo creo que gracias a los estudios que hemos hecho en los últimos años, esto cada vez se está definiendo mejor, es decir, nunca es nada blanco ni negro, pero cada vez se ve más de que la aorta bicúspide condiciona un flujo anormal desde la fase embrionaria en que lo tiene la madre a la criatura en su vientre, durante toda la vida, y va generando chorros excéntricos que van pegando a una pared de aorta y que esto va remodelando la pared de aorta. Y esto tiene mucha importancia porque hace años endemoniábamos mucho la aorta dilatada de las bicúspides, equiparándolas a, por ejemplo, enfermedades genéticas como el Marfan. Pero resulta que, curiosamente, vamos viendo de que es donde pega el chorro, donde se dilata, y cuando se hace la cirugía y se estudia la pared de la aorta, la zona que ha sido estresada continuadamente es la que está peor, pero la otra parte contralateral está sana. Yo creo que esto que está diciendo Arturo es muy importante, que ese concepto quede claro, ¿no? Que aunque puede haber algún factor, probablemente a lo mejor genético de la pared, pero que lo importante es que es un problema teóricamente mecánico. Exacto. Eso es un concepto yo creo que muy importante, ¿no? Yo creo que sí, porque es que además esto condicionaba que se operaran los pacientes a los mismos criterios de diámetro que el Marfan, cosa que es una tontería, que se les impidiera una vida activa igual que las enfermedades genéticas, que no es lo mismo, porque no es un problema de la fibrilina y tal, sino que es una cosa que es mucho más predecible. Entonces, por una parte, darnos cuenta de que la fisiopatología es diferente a las enfermedades genéticas. Sí que me podéis decir, ¿y por qué? Y nosotros hemos hecho una publicación en JAR de 800 pacientes multicéntrica aquí en España, valorando la dilatación de aorta y los morfotipos de aorta. Dices, ¿por qué te encuentras en personas de 80 años con una aorta casi normal y te encuentras chicos de 25 años con una aorta dilatada? Y yo digo, ¿el por qué? No tengo respuesta. Estoy convencido de que, como en todo, hay factores facilitadores. Hay hipertensos que hacen hipertrofia septal y otros que no, y son igual de hipertensos. Entonces, probablemente con los mismos noxas, unos factores facilitadores hacen que uno dilate antes y que haya gente mayor no. Pero lo que sí es evidente es que el 70% de las bicúspides tienen dilatación a nivel de la parte tubular. Y tenemos dilatación a nivel de la raíz solo un 25-30% de las veces. Y además, cuando estudiamos esto con resonancia magnética 4D Flow, lo entendemos perfectamente, porque cuando es el morfotipo 1, que es la fusión de la izquierda a la derecha, resulta que el chorro empieza por la raíz, pero el morfotipo 2 va hacia arriba y el chorro va a dilatar la tubular y el arco aórtico. Y en cambio, pues esto dices, la dirección del chorro me está marcando dónde va a dilatar. Por lo tanto, esto empieza a tener un poco de sentido y las controversias que fueron muy importantes hace años las vamos aclarando. Claro, hay cosas que son realmente diferentes de unos a otros teniendo el mismo perfil. Por ejemplo, pues el morfotipo tipo 2, el que tiene la no coronárica y la coronárica derecha, tiende más a hacer estenosis y dilataciones más distales, y el tipo 1 hace estenosis o insuficiencias. Pero es obvio de que tú me puedes decir, hay pacientes de 30 años que son estenóticos y hay pacientes con bicúspides a los 60 o 70 años que son normofuncionales. Es decir, volvemos a tener el valor principal
es la variabilidad individual. Pero vamos acercándonos a decir, pero cuando estudiamos estadísticamente encontramos P's muy potentes en que hay unas variables que influyen mucho. Pero hay variables que yo pienso que deben ser genéticas, pero no de mutaciones ni nada, sino características de cada individuo que modulan que expreses más fuerte o más tempranamente un problema o lo arrastres toda tu vida y casi no se exprese. Pero vamos entendiendo los factores físicos que van haciendo. Es decir, que en nuestra serie hemos visto muy bien, por ejemplo, el morfotipo tipo 2, que es el que yo digo coronárico derecho, no coronárico, la fusión esta. Nunca no hemos tenido ningún caso en 800 pacientes de toda la serie, y esto es alrededor de casi 300, porque es la menos frecuente, tienen dilatación de la raíz de aorta. Dilatan la parte tubular, pero la raíz de aorta está salvada. Aquí la genética casi parece que no vaya a contar. Está claro, es decir, sí. hay un componente hemocinético básico y una modulación de cada individuo, como pasa en todas las enfermedades. Muy interesante el concepto. Y el paciente que estamos trabajando con una aorta bicúspide y con una dilatación de la aorta, ¿es el eco suficiente o qué papel juegan las técnicas de multimodalidad y qué puede aportar cada una de ellas? ¿Cuándo tengo que hacer esto? ¿Cuándo tengo que hacer lo otro? ¿Cuándo tengo que asegurarme con otra técnica de si lo que mido es cierto? ¿Cuál es el papel de cada una de las técnicas? Mira, yo creo que esta es una pregunta también básica, porque cuando uno más va trabajando en un tema, más ve las limitaciones que no sabía que tenía. Una de las cosas que son importantes, ya en la raíz de aorta, que no he dicho que sea lo que más dilata, pero alrededor del 30% de las raíces de aorta en las bicúspides son asimétricas. Y la mayoría de las veces lo que medimos es el diámetro menor. Esto se ve mucho más que en la población en general, en la bicúspide. Por lo tanto, la medida que hacemos por el eco muchas veces no es representativa del diámetro máximo. Por otra parte, hay limitaciones ecocardiográficas de que a veces tú ves la parte tubular, se subas despacio interscrutal el transductor, pero arriba de todo no lo ves bien. ¿Cuál es mi consejo? Cuando tú ves que hay una dilatación de aorta, yo personalmente, ya de entrada, cuando hay una dilatación, hago una técnica de imagen, TAC, o resonancia magnética, me la guardo. ¿Cuánto de dilatación? Más de 40. Bien. Porque dices, ¿tiene algún sentido esto? Mira, con esto intento ver si casa o no casa con el eco. Y tengo una técnica tridimensional para analizarlo de aquí 5 o 10 años. Es mi base, es mi primera foto que tengo. Me parece que es muy sensato, sí. Que resulta que más o menos con la eco va casando. No le voy siguiendo al paciente con TAC y resonancia magnética hasta que no veo que la cosa ha madurado. Pero una vez ¿TAC o resonancia? TAC. Yo TAC. Pienso que para las medidas TAC es mejor. Si no has de hacer un TAC cada año para los aneurismas y tal, que entonces irradias, por un TAC que hagas yo pienso que no pasa absolutamente nada y el TAC te sirve de mucho. ¿Cuándo hacemos servir la resonancia magnética? Para investigación, pero no para la asistencia. Investigación, por lo que he dicho, 4D Flow, vemos la dirección del flujo, cómo va aumentando el wall shear stress y va remodelando la pared de la aorta. Vemos también cómo coge o pierde elasticidad de la aorta y por lo tanto estos aspectos nos sirven académicamente. Pero si yo tengo un paciente enfrente mío, le pediré un TAC, compararé cómo me ha salido con la eco y a partir de ahí probablemente le seguiré. Descartaré coartación de aorta, miré si hay asimetrías o no, tendré una foto del paciente y la arrastraré con eco durante años. Bien, Arturo, la última pregunta, yo creo que muy importante para nuestros oyentes. ¿Cómo hacemos el screening? ¿Hay que hacer screening familiar? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A todos? Esta es otra pregunta complicada. Nosotros hemos hecho un estudio de 1000 familiares de primer grado con bicúspide. El resultado que nos ha salido, que lo vamos a someter la semana que viene, es que hay un 7%, solo un 7% de familiares que arrastran bicúspide, más que el 1,5% de la población en general. Por lo tanto, hay una agrupación familiar, pero no es un 50% como el Marfan, ni como la hipertrófica, sino un 7%. Quiere decir que tienes que hacer 15 estudios a los familiares para encontrar una bicúspide. ¿Es suficientemente importante esto o no para pasar a todos a hacer un ecocardiograma? No lo sé. En este estudio también nos sale otra cosa que voy a adelantar, aunque es una primicia y no la tengo aún
cerrada, pero voy a ello, que sorprendentemente nos ha salido, como familiares de primer grado, un 7% de bicúspides, pero nos ha salido un 9,5% de dilatación de aorta, no severa, entre 40 y 45. 9,5% es mucho. O sea, menos, lo que quiere decir que también en la pared no solo juega la aorta, sino la genética. Entonces, ¿No? siguiente pregunta. Como es un estudio multicéntrico, no lo puedo hacer en todas partes. Lo he hecho en Vallebrón. A estos pacientes les he hecho un TAC. Y me he encontrado que la mitad de ellos tenían mini RAFE, no visto por eco. Ah, muy bien. Y le he hecho 4 de flow y tienen flujo excéntrico. Perfecto. O sea que no es la genética, sino... no es la genética, sino... O sea, que los mini RAFes a veces Sí, el alteran mini-RAFE, el flujo. vamos a explicar lo del Sí, mini-RAFE, porque sí. la gente, yo creo que Sí. mucha gente no se lo sabe. Es decir, que... ¿Qué pasa? Que tú tienes un RAFE que junta las dos comisuras, pero tienes otros casos que hay pequeños RAFes que se escapan. que se escapan en el eco porque como vas saltando el plano no los ves bien, y en esto me sacó la luz un doctor que su hermano falleció por una bicúspide en sección de aorta que tenía una aorta de 45. Para mí con eco siempre tricúspide. Un día le hice un TAC y me salió un mini RAFE. Al cabo de un Y mes... probablemente si lo hubieses visto con eco, lo viste después de espacio con eco y viste que tenía un mini-RAFE. Con eco no lo vi. Y después de saber que lo tenía, No lo vi. pues eso es lo que me deja a mí preocupado. Entonces, al cabo de un año y medio, salió en una revista International Journal una serie quirúrgica de aortas dilatadas idiopáticas que no sabían por qué, y más de la mitad de los casos encontraron mini RAFes. Fuera del contexto de la bicúspide, simplemente dijeron, ojo con los mini RAFes porque es una incidencia muy alta al operar a un paciente encontrarle esto. Entonces yo pienso que el mini RAFE, y todos fueron diagnosticados por TAC o resonancia magnética prequirúrgica, el eco no dirigido también se les escapó. Claro, sí. Dijeron que en transesofágico lo habían visto, pero con eco transtorácico no. Sí, esa es la pregunta que te iba a hacer, que probablemente a lo mejor el transesofágico es que te extraña, ¿no? Que se pueda perder. Sí. Bueno, Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente habrá un porcentaje de claro, bicúspides frustres familiares que superan este 7%, que dilata la aorta. que dilatan la aorta porque tienen un RAFE tan pequeño que no lo pescamos, no los incluyen el 7%, pero tienen aorta dilatada y alteran el flujo. Muy bien, yo creo que ha estado apasionante la charla, hemos aprendido un montón, ha merecido la pena, Arturo. Muchísimas gracias. Yo creo que es un tema, escucharlo varias veces porque ha habido muchísima información que puede ser muy útil para vuestra clínica. Desde la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, de nuevo, muchas gracias.